Y ya estamos grabando. Muy bien. Entonces, pues como saben, hoy vamos a ver pues, nuestra segunda tutoría y hoy vamos a hablar de los temas vinculados a la unidad 2, que al mismo tiempo son los que tienen que ver con la actividad de evaluación 3. Entonces, yo lo que les quería contar a ustedes es, hoy que hablemos, es precisamente de ese tema, de la interdisciplinariedad. A cada rato me trabo con esa palabra y me van a escuchar diciendo cualquier cosa, pero siempre hablamos de interdisciplinariedad, ¿verdad? Como una realidad de las ciencias sociales. Y para el desarrollo de este tema, nos vamos a guiar en los subtemas que aparecen en el material de autoaprendizaje, que son la conceptualización de la interdisciplinariedad, la fragmentación e integración para el abordaje actual de las ciencias sociales y algunos elementos metodológicos de la interdisciplinariedad. Entonces, vean, partimos por asegurar, y quizás eso es lo más importante de cara al futuro, no solo de la actividad de evaluación que ustedes tienen que hacer, sino a su futuro ejercicio académico a partir de este momento. Aseguramos que la interdisciplinariedad es una condición fundamental de toda comprensión intelectual y que pretenda ser profunda en la actualidad. No es un sí me parece, es un tiene que ser. Entonces, partimos por definirla como una aproximación, eso ya se los había dicho, una aproximación unitaria a cualquier tipo de conocimiento. Esto significa que también representa una mirada obligatoria en educación. La mirada interdisciplinar nace de la necesidad de constatar que la aproximación al mundo a través de una única disciplina es sesgada y generalmente demasiado limitada. Entonces es por eso que les he puesto esa imagen ahí. Es como si viéramos el mundo a través de una pequeña ventana. Entonces lo que vamos a ver es muy poquito, ¿verdad? Alguien que conocí me pasaba, me decía, como si tratáramos de ver el universo a través de una pajilla. Eso es la disciplinaridad, la interdisciplinaridad, lo que nos dice es que para estudiar una determinada realidad social, natural o incluso la vida cotidiana, son precisas múltiples aproximaciones. Entonces, de manera concreta, podemos definir la interdisciplinariedad como el encuentro y la cooperación, esa palabra es básica, para, o más bien entre dos disciplinas, aportando cada una de ellas, tanto en el plano de la teoría como en el de la investigación, sus propios esquemas conceptuales, eh, de forma que para definir los problemas, o sea, sus procesos conceptuales o sus esquemas conceptuales para definir los problemas y sus métodos de investigación. Entonces, por eso es que les he puesto esta imagen de las hormiguitas, porque la intención es, cada hormiguita representa una disciplina de las ciencias sociales, que si en algún momento creo que el material, creo que les hablo sobre el, no sé, pero bueno, son un montón, son un montón. Entonces, la intención es que cada una de ellas coopere entre sí para lograr comprender en profundidad esa mirada profunda que les decía hace un rato, un fenómeno de estudio. De esta manera, con la interdisciplinaridad, entonces se van a romper esas barreras entre las distintas ciencias y entonces estas pueden cooperar, otra vez esa palabra, entre sí, superando los riesgos de la hiperespecialización. ¿A qué les suena hiperespecialización? Les voy a dar una pista. Es todo lo contrario de la interdisciplinariedad. Que solo se basa en un campo de estudio o en una disciplina solamente. Exactamente. O sea, es súper, hiper, se entiende, ¿verdad? La hiperespecialización es trabajar un fenómeno
solo desde una única mirada. Ahora sí que el ejemplo ese de la ventanita o del conocido mío que me decía observar el objeto, en ese caso el objeto de estudio, el fenómeno social, después podemos hablar de varios ejemplos, a través de una mirada chiquitica de una pajilla. Eso es hiperespacial. Entonces, frente a este mundo, nos ha tocado a nosotros vivir, no, perdón, quería decirles más bien que la hiperespecialización hace que el objeto de estudio sea visto separado de las relaciones con otros objetos de estudio que emanan de otras disciplinas. Y de esa forma, cada uno de ellos es tratado por disciplinas diferentes. ¿Y cuál es el problema? Que se produce un aislamiento de los problemas de las diferentes disciplinas y los distintos objetos de estudio. Entonces, estos objetos son tratados como si estuvieran fragmentados, ¿verdad? Separados. Por eso algunos teóricos llegan incluso a asegurar que esa hiperespecialización incluso es peligrosa. Tomemos como por ejemplo, bueno, es que me quedo hablando con ustedes y se me olvidó pasar Profe, ¿por qué la diapositiva. peligrosa? Disculpe que le interrumpa. Por esa fragmentación del conocimiento. La fragmentación hace que entonces entendamos un fenómeno de estudio solo desde una única mirada. Y estamos viviendo, es que lo vamos a hablar más adelante, en tiempos de complejidad, donde una única mirada no nos permite comprender en profundidad un objeto de estudio. Y pero ninguna de las ciencias, ni las naturales y muchísimo menos las sociales, que como detallamos en la tarea anterior, son ciencias que por sí solas ya son, por su propia naturaleza, por los objetos de estudio que tienen, por las adaptaciones que tienen que hacer de sus métodos, por el asunto este, esta necesidad ética que es necesaria que implemente la persona objeto sujeto, ¿verdad? Es más compleja. Entonces, por eso les digo, algunos han llegado a asegurar que la hiperespecialización, concentrarnos en una sola mirada puede ser peligrosa. Vamos a dar un ejemplo, Enrique. Por ejemplo, bueno, yo les decía, es peligrosa. Por ejemplo, la persona como objeto de estudio puede ser estudiado de manera así, aislada por la psicología, la antropología, la biología, la sociología, por soltar solo algunos, ¿verdad? Y nos falta un montón. Y ajenas cada una de ellas de estar tratando al objeto, ¿verdad? De manera aislada, fragmentada, hasta llegar al punto de cosificarlo, ¿verdad? Lo que se reclamaba, yo creo que ya no tanto, pero sigue prevaleciendo, por ejemplo, en la medicina, de tratar a los pacientes como una enfermedad y no como una persona con necesidades ya no solo médicas, sino necesidades sociales, necesidades emocionales, necesidades espirituales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ir poniendo ejemplos para que me entiendan esto. Entonces, contra esa cosificación nace la interdisciplinariedad, la cual es capaz de romper esos obstáculos y esas barreras para que las distintas disciplinas estudien integralmente al objeto. ¿Te di respuesta, Enrique? Sí, sí, claro, profe. Es que lo había entendido al revés, como que la peligrosa era la interdisciplinariedad. No, Dios guarde, por algo esta Sí, sí, asignatura se lo llama entendí, fue que le escuché mal. Introducción a las ciencias sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Y por algo, vean que no es casualidad, esta es una de las primeras asignaturas que están en la malla curricular. ¿Por qué? Porque lo que les estamos diciendo desde ahora, ven que si ustedes revisan las actividades de evaluación, voy a empezar desde atrás. Yo no pongo actividades de evaluación, yo no diseño, más bien no pongo, diseño actividades de evaluación extremadamente complejas, porque a mí no me interesa que ustedes pierdan la asignatura, lo que me interesa es que ustedes se lleven de este momento que estamos juntos esa mirada, que si por alguna razón ustedes venían viendo el universo a través de una pajilla, abran su mirada desde la discusión teórica que vamos a tener aquí.
Nosotros no podemos, por la naturaleza de la asignatura, pues traer problemas y del tiempo que tenemos, traer problemas ya de investigación, pero sí los van a enfrentar ustedes más adelante, cuando hagan las prácticas o si siguen adelante, cuando hagan sus, ya viene el primer animal, hacerme loco, aquí, espérense un segundito. Cuando hagan las tesis o los proyectos de seminario. Ahí se van a enfrentar a los distintos problemas de la educación o particularmente de la mediación pedagógica. No, bájese de aquí, bájese de la mediación pedagógica en los estudios sociales. Entonces, frente a esos problemas, ahora vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo me posiciono yo como investigador? Desde solo la mirada de la educación, desde la mirada de los problemas de la didáctica de la historia, desde la mirada de docente desde la mirada de que fui estudiante desde o sea, ¿cuáles son todas las miradas que yo necesito tener para analizar un objeto de estudio? ¿Ok? Entonces, em, frente a todo esto que les acabo de decir, yo creo que son preguntas válidas y quería conducirlos hacia ese lugar. ¿Cuándo y cómo surgió la interdisciplinariedad y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que esta nueva manera de pensar, porque en realidad es relativamente reciente, saliera adelante? Entonces, hablemos del origen de la contextualidad, de la hiper- interdisciplinariedad. Entonces, ¿cuál es el origen? Santo Cristo, este mundo actual, nuestra realidad de este momento. Este mundo nos revela un mundo en el que están concurriendo, un mundo globalizado donde impera esta interconexión creciente, que a veces es avasallante. Por eso he seleccionado esta imagen, como que toda la información, todos los datos, todo está ocurriendo al mismo, al segundo para nosotros. Y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de información y de datos y de noticias y de cosas que están pasando. Yo no sé ustedes, pero a veces siento como una necesidad, me pasa casi todas las semanas, al final de la semana, como de desconectarme, de voy a respirar, no voy a prender el tele, no voy a escuchar noticias, no quiero que me hablen de cosas feas, ¿verdad? Entonces, en ese mundo que nos ha tocado a nosotros vivir, hay esta interconexión creciente de los sistemas sociales y naturales. Además, tenemos una progresiva, ojo a este concepto que ya lo he usado, complejidad, ya lo sé la semana pasada, hace 15 días, de las sociedades que ha generado impactos desastrosos sobre la vida del planeta y sobre la vida sobre todas las formas de vida que cohabitamos en el planeta, porque en esa complejidad que nos ha tocado vivir con mucha frecuencia, el 90% de los casos se nos olvida que cohabitamos el planeta con otras especies, ¿verdad? Y también las otras transformaciones que nos toca experimentar, las enfermedades, las crisis económicas, las transformaciones, por ejemplo, en cómo entendíamos hasta hace poco conceptos y realidades tan exactas y cerradas como podría ser, por ejemplo, la sexualidad o el género. Entonces se transforman a velocidades y tiempos que algunos teóricos incluso han llegado a llamar que estamos viviendo los tiempos de la incertidumbre. Vamos a ver un poquito más en profundidad estos temas más adelante. Entonces, frente a este mundo de complejidad e incertidumbre, el concepto de interdisciplinariedad nace en el ámbito específicamente universitario inicialmente como una crítica que tenía y voy a decirle universitario europeo, para que nos entendamos, una crítica de las instituciones de educación superior por la atomización de la enseñanza en asignaturas aisladas y desconexas. Aunque si ustedes lo piensan, eso se replica en la educación primaria, se replica en la educación secundaria y desgraciadamente, pese a esa discusión académica, se sigue replicando aún en este momento en las mismas carreras universitarias, donde
muchas veces esta asignatura que llevaron aquí, ustedes dicen, ¿y para qué me va a servir todo esto? Nunca entendí para qué estudié esto, no encontré la relación. Y a veces incluso les voy a decir, incluso entre una misma asignatura se analizan temas que uno dice, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, desde ahí es que surge la idea de la interdisciplinaridad, la cual, como hemos visto, plantea que varias disciplinas científicas pueden colaborar, no se olviden de la palabra mágica y de las hormiguitas, colaborar mutuamente para que se produzca desarrollo científico y así haya construcción del conocimiento, que fue lo que ustedes hicieron la semana pasada, ay, sí, con las tareas. Cómo poder construir conocimiento en las ciencias sociales. El pese a su complejidad. El fin entonces de la interdisciplinariedad consiste en la superación de esa fragmentación del conocimiento. De este modo, frente a este mundo de incertidumbre, de complejidades, como nos decía Edgar Morin, que se los he mencionado bastantes veces la semana pasada, ay, que necia, hace 15 días y hoy lo vamos a mencionar también, y se los menciono muchos para que nunca se les olvide, es un autor que siempre tiene que estar en la boca de ustedes y en los textos de ustedes. La interdisciplinariedad no se presenta como una opción, que es lo que les decía al principio, sino como una, parece que este perro, una necesidad, ya que en este mundo la investigación científica ya no puede ser tratada de una única perspectiva, sino que debe ser analizada por varias disciplinas, sean estas económicas, administrativas, sociales, culturales o educativas, por ejemplo. Entonces, Manuel, no puedo. La construcción del conocimiento debe darse mediante la mutua cooperación y retroalimentación de diversos saberes, evitando caer en reduccionismos que han demostrado ser infértiles a la hora de explicar fenómenos sumamente complejos desde una sola disciplina. No se, y frente a esto, sin miedo, porque el objeto de estudio no se agota. No, no hemos llegado a saber todo, digamos, frente a los objetos de estudio que a ustedes les interesa de aquí en adelante, que es precisamente la educación, y desde ahí la educación como objeto de estudio no se agota. Además de que está en continua construcción, está en continua construcción la investigación y está en continua construcción el mismo fenómeno de la educación, porque cada nada nos aparecen nuevas incertidumbres que recondicionan al acto educativo, al acto de aprender, a la mediación pedagógica, al currículo, a las políticas estatales, etcétera. Entonces, la interdisciplinaridad no surge por casualidad, sino que responde a unas necesidades por buscar una forma de conocer que fuera, ya lo había dicho antes, más amplia, más integral, más holística, si quieren utilizar esa palabra. Sin embargo, ojo, y esto es muy importante frente a aquello del peligro y esto que nos preguntaba Enrique, la interdisciplinaridad no supone una negación o un enfrentamiento contra la especialización. La interdisciplinariedad, de veras que les digo que se me traba, la interdisciplinariedad no combate la especialización, sino que cuenta con ella. ¿Ok? Es decir, las especialidades y sus especialistas vamos a continuar existiendo, pero la mirada interdisciplinaria nos conduce a reconocer que de los aportes interdisciplinarios será posible abrir nuevos horizontes de los objetos de estudio. Con la interdisciplinaridad, espérense, porque voy a ver si estos dos se quedan calmados. Sí, ya. Con la interdisciplinaridad se está superando la fragmentación y la segmentación del conocimiento, se está superando ese aislamiento del que hablábamos. Todo esto está ligado al principio de que existen diferentes niveles de realidad. Les decía que de dónde viene el origen de todo esto. Sí, en el ámbito universitario, pero hay además algo todavía más atrás. ¿De dónde surge esta discusión en las universidades? Y esto nos lo trae Edgar Morin también. Entonces, él nos dice que existen diferentes niveles de realidad. Entonces, Edgar Morin habló de eso en
espérense para avanzar, que no me avanza. En este, es como un tipo de revista, se llama el Boletín número 2 del Centro Internacional de Investigación y Estudios Transdisciplinarios. Se los he puesto en francés porque Edgar Morin es de Francia y se escribe en francés, donde define muchos de los conceptos que se convertirán en el constructo teórico que vamos a ver más adelante. Ok, entonces le iba a pedir a alguien si me hacía el enorme favor de leerme ese texto, para que no solo me escuchen a mí, quien quiera, cualquier persona. Bueno, yo le ayudo. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, gracias, Sí. gracias. Bueno, boletín número 2 del Centro Internacional de Investigación. ok. De estudios transdisciplinarios, Edgar Ajá, Morin. sí. La disciplina es una categoría organizacional en el seno del conocimiento científico, y ella responde a la diversidad de los dominios que recubren las ciencias. Una disciplina tiende, naturalmente, a la autonomía, por la delimitación de sus fronteras, la lengua que ella se constituye, las técnicas que ella está conducida a elaborar o a utilizar, y eventualmente por las teorías que le son propias. No es suficiente, pues, encontrarse en el interior de una disciplina para conocer todos los problemas referentes a ella misma. La frontera disciplinaria, su lenguaje y sus conceptos propios van a aislar a la disciplina en relación a las otras y en relación a los problemas que cabalgan las disciplinas. El espíritu hiperdisciplinario va a devenir en un espíritu de propietario que prohíbe toda incursión extranjera en su parcela del saber. Muchas gracias. ¿Quién fue la que me la leyó? Lady. Lady, sí, Muchas gracias, Lady. un gusto. Me encanta, a mí me encanta cómo escribe Edgar Morin. Puede ser que el tema resulte complejo, pero me encanta cuando él dice, sí, es que nosotros llegó el físico nuclear, esto es mío, esta es mi parcela de saber, no se le ocurre a nadie tocarlo, Dios guarde. Voy a poner un ejemplo que iba a decir más adelante. Este, una vez, hace un tiempo, yo sí, vuelvo más atrás. Yo tengo muchos años de trabajar para la Escuela de Educación. Más bien ya les estaba diciendo que me falta poco para pensionarme. Entonces, antes yo trabajaba como directora de trabajos de finales de graduación y en uno de los trabajos que me tocó dirigir era sobre percepciones que tenían los estudiantes sobre la educación, los otros estudiantes migrantes. Entonces quisimos utilizar un tipo de instrumento para recolectar esas percepciones que tenía cierto carácter de psicología. Yo soy psicopedagoga, no sé si lo había mencionado. Entonces, yo encontré que desde mi dirección la estudiante podía, yo no soy psicóloga, soy psicopedagoga, pero encontré que yo tenía las herramientas para poder entender el instrumento, explicárselo a mi estudiante y que ella pudiera aplicar el instrumento allá. No era tampoco cosa del otro mundo. Bueno, ya lo van a pasar ustedes, pero cuando los trabajos de final de graduación tienen que ser aprobados por el Centro de Investigaciones en Educación, que es una dirección que hay dentro de la Escuela de Educación, que tiene que aprobar los temas, los anteproyectos, bueno, un montón de cosas. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en aquel momento alguien que sí era psicóloga me dijo, usted no puede aplicar un instrumento que tenga carácter de psicología, porque usted no es psicóloga, su estudiante tampoco, y ustedes van a embarcarse. Y yo la sentía a ella como así, como, esta es mi parcela de saber, no toque a la psicología, esto es mío. Entonces, miren que cuando trato en las tutorías estos temas, me viene a la memoria esa persona, como toda celosa de que estuviéramos tocando algo para lo que ella había estudiado tantísimos años y que nosotros no íbamos a dar un diagnóstico, no se trataba de eso, se trataba de aplicar un instrumento para conocer una percepción. Entonces, eh, em, por eso les decía que por eso me gusta mucho cómo nos lo describe Morín con esas palabras, ¿verdad? Ese espíritu hiperdisciplinario
finalmente cae en un espíritu de propietario que prohíbe toda incursión de cualquier otra disciplina que no sea la mía en nuestra parcela, en mi parcela de saber. Entonces Morín nos dice, vean, por Dios, no tengamos ese espíritu de propietario, necesitamos apertura. Morín nos pone, por ejemplo, el caso de Darwin y de este señor que les voy a poner acá. A ver si alguien sabe quién es. Yo sé que es una caricatura, pero la pista está en lo que tienen las manitas. Él se llama Alfred Wegener. ¿Alguien sabe cuál fue la teoría que él planteó? Chiquillos, ustedes van a ser profesores de estudios sociales, tienen que saberlo. Ese señor es muy importante. No les dice nada este mapa y el otro mapa que está aquí. Bueno, él es el creador de la teoría de la deriva continental. Ahora sí les suena. Vean, les voy a contar. Alfred Wegener es meteorólogo y geofísico. Y él un día, haciendo otra cosa, está viendo el mapa del mundo a principios del siglo XX y se percata que la costa este de América del Sur calzaba perfectamente en la costa oeste de África. Y empieza a hacer números que por qué, y empieza a revisar el resto del mapa y ve que hay muchos continentes que ahora están separados que calzaban perfectamente como si fueran un rompecabezas. Ah, el que antes estaba unido, el Pangea, sí, cierto. Exactamente, gracias Enrique, que te acordaste. Ustedes tuvieron que haber visto esos temas, creo que en la escuela y creo que también, bueno, y en el colegio definitivamente también. Y los van a tener que enseñar. Bueno, entonces, eh, después se puso a pensar, puchica, pero cómo es que todos calzan? ¿Por qué? Se pregunta Alfred Wegener. Y entonces recuerden que él no es biólogo, él recurre a la biología, a la antropología y empieza a analizar que ya no solo hay coincidencias de de que coinciden un terreno con el otro, sino que tanto en esta parte de Brasil como en esta parte de África hay fósiles y plantas y hasta animales muy parecidos. Entonces, propone en 1912 la teoría de la deriva continental. En aquel momento, ya esto es chisme que les voy a contar, la teoría no fue aceptada porque él no logró explicar por qué los continentes se habían separado. Él solo dice, se mueven en el manto de la Tierra como una alfombra. Y en aquel momento todos los científicos se burlaron de él. Es hasta en la década de los 60, cuando surge la teoría tectónica de las placas, que fue posible comprobar las ideas de Alfred Wegener. No porque los continentes vayan así moviéndose como una alfombra, sino por efecto de la inducción y la convección, y todo eso que ustedes tendrán que ver más adelante. Eso no es lo que corresponde aquí. Bueno, entonces Morin concluye desde este ejemplo que le estoy dando acá, que la historia de las ciencias, vamos a ver si se me viene, ahí está, no es solamente la de la constitución y de la proliferación de las disciplinas. Vean que aquí tuvieron que converger un montón de disciplinas para llegar a esta teoría, sino también aquella de las rupturas de esas fronteras disciplinarias y de la usurpación de un problema de una disciplina sobre la otra. ¿Ok? Entonces, Morín pues da otro montón de ejemplos para entender cómo debe ocurrir de manera natural la interdisciplinariedad. Pero voy a darles otro que tiene que ver con el tema de la historia, porque supongo que aquí a todos nosotros nos encanta. Eh, por ejemplo, él habla de la policompetencia que tiene que tener el investigador de la historia, que se ve claramente, por ejemplo, en los estudios de la prehistoria, que es esto que vamos a ver acá, a partir de los descubrimientos de este señor que vemos aquí, que es Richard Leakey.
los descubrimientos que hizo en África, particularmente a principios de la década de los 60 del siglo pasado. Desde sus descubrimientos, que por eso lo vemos ahí con este cráneo, hasta, se ha generado una teoría de la hominización, así se dice, sí. Proceso que no es solo anatómico y técnico, sino también ecológico, pues debió analizarse ya no solo a esa, a ese eh, em, animal que fue evolucionando, sino también el reemplazo del bosque por la sabana, también es un proceso genético, también es un proceso psicosociológico, también es un proceso mitológico, hablando de los temas que estuvimos tratando la última vez, porque de esta manera incluso se estudiaron los rastros de lo que puede constituir un culto a los muertos y las creencias en el más allá que permitieron que ese cráneo y muchos más adelante aparecieron. De todas estas disciplinas, el historiador de hoy, que además se especializa en prehistoria, debe analizar el comportamiento de los animales, eso es etología, y en este caso de los primates superiores, para tratar de concebir cómo se pudo haber hecho este pasaje de una sociedad primática avanzada a las sociedades hominianas y además estudiar desde técnicas muy diversas las osamentas, los utensilios, el clima, la fauna, la flora, la casa donde vivían, etcétera, ¿verdad? Un último ejemplo para que vayamos comprendiendo esto, desde lo que nos da Edgar Morin, después vamos a hablar de ejemplos más vinculados a lo nuestro. La noción de ser humano se encuentra fragmentada entre diferentes disciplinas biológicas, de las ciencias humanas, por ejemplo, la psiquis está estudiada desde un costado, el cerebro desde el otro, el organismo por otro lado, los genes, la cultura, etcétera, ¿verdad? Se trata de aspectos de disciplinas múltiples para estudiar una realidad compleja que somos nosotros como seres humanos. Pero que estas disciplinas no toman sentido si no son religadas para estudiar esta realidad. Ujú. Eso sí, frente a esto que les acabo de decir, ojo, lo que yo sí creo, Edgar Morin me lo discute, pero por lo menos yo sí creo, ustedes verán. Después vamos a hablar qué dice Edgar Morin al respecto. Yo sí creo que es muy difícil en este momento crear una ciencia unitaria del ser humano, una única ciencia que lo defina por completo. Pero Edgar Morin dice que sí, sí es posible y ya después les voy a explicar cómo es que dicen. Bueno, entonces estas reflexiones del pensamiento de Edgar Morin van a servir de base para la redacción de la Carta de la Transdisciplinariedad. Ojo que esa es otra palabra, transdisciplinariedad, que fue elaborada en 1994 en el primer Congreso Internacional que se hizo sobre este tema, y esa carta dice lo siguiente: el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas es inherente a la actitud transdisciplinaria. Lo voy a volver a leer. El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad. Ojo, regidos por cada nivel por diferentes lógicas es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un único nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de lo transdisciplinar. Sin embargo, como les decía, tomen nota que él habla de transdisciplinaridad, no de ¿verdad? Déjenmelo ahí, ya lo vamos a analizar muy al final. Toda esta idea, todo lo que acabamos de hablar, se legitima, les decía yo, ¿dónde está el origen? El origen así, el profundo, ¿de dónde sale toda esta discusión? ¿De dónde sale Edgar Morin hablando de tanta loquera? ¿Dónde salen las universidades europeas discutiendo sobre el tema? ¿Y dónde sale que hoy nosotros aquí en Costa Rica, en marzo de 2026, estemos en una asignatura que se llama Introducción a las Ciencias Sociales desde una mirada interdisciplinar? Yo estudié historia, me gradué hace 30 años
y yo no vi, jamás pasó por la mente nadie de explicarme ahí de lo de las miradas y de hablar de hiperespecialización, interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, nada de esos temas estaban en discusión en aquel momento. Entonces, ¿de dónde viene toda esta discusión? El fondo, el fondo, el fondo. En este momento, nosotros tenemos dos físicas, por lo menos las descubiertas hasta el mundo actual, que intentan explicar cómo funciona el mundo. Por un lado tenemos la física clásica, que establecida por Isaac Newton, y por el otro, por ejemplo, la física cuántica, en la que tuvo una participación especial, no es el único, pero destaca Max Planck. Con la aparición de las denominadas discontinuidades de la física, se derrumbaron varias ideas relacionadas con la física clásica. Voy a explicárselos más mejor aquí. Vea, vamos a leerlo. Mientras la física clásica es determinista, pues dice que si sabemos la posición y la velocidad de un objeto, se puede determinar exactamente a dónde va ese objeto. La física cuántica, la más actual, nos dice, eso no es posible. Nunca se puede saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en concreto. Entonces, por eso la clásica es reduccionista. Si se conocen las distintas partes, se entiende el todo. Eso lo estuvimos analizando hace 15 días. En cambio, la cuántica dice, no, no, no. El universo es un todo unificado cuyas partes interactúan unas con otras. Entonces, vean qué interesante y eso tiene todo que ver con lo que estuvimos analizando en la última tarea. Dice la física clásica, el observador observa el universo, es ajeno a la realidad que quiere estudiar. Y la cuántica nos dice, no, el observador influye en lo observado y participa. Entonces, desde esto nos dice la clásica que es posible observar la realidad sin cambiarla, y esta nos dice, los cuánticos nos dicen que es imposible observar la realidad sin cambiarla, porque somos naturaleza. La naturaleza se estudia a sí misma. ¿Ok? Entonces, les decía, con la física cuántica se derrumbaron varias ideas relacionadas con esta física clásica que se caracteriza por esta continuidad de espacio-tiempo, por la existencia de un determinismo que permitía, mediante el cálculo, enfrentarse a los fenómenos que van a suceder en el futuro. Entonces, Max Planck lo que nos hace es derrumbar paradigmas, que es otro concepto que nos hereda Edgar Morin, que parecían inmóviles, indestructibles. Entonces, desde todo lo anterior, ustedes no tienen que aprenderse nada de esto de la física cuántica, nada de eso. Yo tenerlo ahí como referente. Estamos viviendo los tiempos que la física cuántica da respuesta a los problemas de la complejidad y de la incertidumbre. Eso es lo que se tienen que llevar ustedes. Concluimos que, déjenme pasar aquí, la existencia de estos diferentes niveles, sí, aquí está, la existencia de estos diferentes niveles de realidad hace necesaria la utilización de diferentes lógicas para abordar cada una de ellas. Con esto apreciamos que sistemas que aparentemente son simples se convierten en sistemas tremendamente complejos, ¿verdad? Donde la interdisciplinariedad surge como medio necesario para estudiarlos y comprenderlos. Okay. He mencionado por gran rato el tema de la complejidad. Vamos a hablar de la relación entre interdisciplinariedad y complejidad. Entonces, les decía que el concepto de complejidad también es herencia de Edgar Morin y refiere a que la realidad del ser humano, la sociedad, las instituciones, sus organizaciones se caracterizan por, él lo llama desorden, podemos ponerle otra palabra, pero para que nos entendamos, desorden, contradicciones, emergencia, coyunturas y demás situaciones. Un poco como nos intenta demostrar Maurice Ecker, creo que se pronuncia Ecker, no sé si conocen las obras de él. Era un mundo complejo que parece que comienza y termina en sí mismo y que se come a sí mismo. Bueno, bajo entonces,
espérate, aquí hay una. La complejidad entonces hace referencia a esta condición del universo, que es integrado y a la vez demasiado rico y variado para que podamos entenderlo mediante los habituales métodos simples, mecánicos o lineales de la física clásica. Entonces, bajo estas condiciones, es que Edgar Morin nos dice que comprender, estudiar y abordar los problemas sociales exige un modelo de análisis superior que va más allá de esta explicación lineal y que pueda ofrecer una única ciencia. Desde este discurso, y otra vez les he puesto aquí una obra de Moritz Ecker, creo, no estoy segura si se dice Ecker o es Escher, pero bueno, por ahí anda. Desde este discurso teórico, la investigación interdisciplinaria se presenta como aquella requerida para comprender estos sistemas complejos. Por ejemplo, como ocurre como en estudio del cerebro, del ser humano, del ambiente, los cuales son tremendamente complejos, ¿verdad? Los cuales, por tanto, no pueden reducirse al estudio de una única disciplina. ¿Cómo hacemos para entender el ambiente desde la mirada únicamente de la biología, por ejemplo? ¿Cómo comprendemos todo el montón de factores que intervienen medioambientales que hay, ¿verdad? Entonces, sí, o por ejemplo, y es ya cuando caemos a nosotros, cómo ocurre el tremendamente fenómeno complejo que es la educación. Con estudios de objetos de estudio tan complejos, llegamos a apreciar que hay múltiples factores que interactúan de manera tal que sus partes no son aislables, no son reducibles. Hablemos, por ejemplo, del aprendizaje. ¿Qué interviene el aprendizaje? Hasta hace poco tiempo se creía que el aprendizaje era una condición que operaba únicamente en el cerebro de la persona estudiante. Con el tiempo hemos entendido, con visiones más integrales, hemos entendido que un estudiante no es solo un cerebro, es una panza llena o vacía, ¿verdad? Son unas emociones dependiendo de cómo llegó, es un cuerpo cansado si llegó a pie desde muy largo o si llegó en buseta. Son condiciones también de mediación de la persona docente que va a tener al frente. Es una persona docente que está harta de dar clases y que detesta a los chiquillos y ya quiere irse de ahí y está ahí porque nunca encontró otro trabajo que hacer, o es una persona docente que ama su trabajo y realmente hace esfuerzo por una mediación, por una evaluación, por presentar los contenidos, por pensar en resultados de aprendizaje para esos estudiantes. El aprendizaje también es el resultado del contexto, de su familia, de la escuela en sí, del grupo que le tocó, de las condiciones de homogenización que exige un Estado, que le exige a todo un territorio, a uno tan pequeño como Costa Rica, que todos tienen que aprender lo mismo y de la misma manera y dar los mismos resultados, que es lo que se espera de las pruebas estandarizadas. ¿Me explico? Entonces, fenómenos tan complejos no pueden ser descritos y explicados simplemente por enfoques parciales que dicen se aprende solo con el cerebro. ¿Ok? Entonces, me perdí porque me emociono, ya no sé qué quería decirles. Hablamos entonces de interdisciplinariedad y complejidad porque la realidad es compleja. La realidad no es disciplinaria, ¿verdad? Por la propia naturaleza, los fenómenos no se dan parcializados. El chiquillo no llega, volviendo al mismo ejemplo, no llega a la escuela y va a decir, bueno, no desayuné, pero no voy a pensar en que no tengo hambre. El chiquillo se sentó en la escuela sin desayunar y lo único que va a pensar, si es que de casualidad les dan en el comedor, es a qué hora dan la comida al comedor porque me estoy muriendo de hambre y el dolor que me da en el estómago no me deja pensar en nadie más, en nada más. Hace un montón de años, pero un montón de años yo estaba dando clase, eh, yo no sé si bueno, no importa esto, pero yo estaba dando clase y uno de mis estudiantes era un grupo en realidad muy pequeño. No era de estudios sociales. Eso es importante que se lo diga. Yo tenía este grupito y uno de los chiquillos estaba así.
como hijo, como ahí, y al rato le pego. Vean, yo a veces tengo una voz muy fuerte y a veces yo no quiero gritar y me sale un grito. A veces yo no sé por qué me pasa eso, pero le hago yo, Gustavo, y le pego un tremendo grito, ¿qué te pasa? Y yo toda mortificada porque el chiquillo estaba en la luna y no estaba haciendo lo que yo pedía. Vean que me acuerdo que se llama Gustavo. Y me dice, ay, profe, disculpe, es que mi hermana murió ayer. Ustedes saben cómo yo me sentí. Me sentí como un perro, ya no hallaba dónde haber puesto ese grito maldito que pegué y haber preguntado desde antes, porque él llegó distraído desde antes. Y llegó ese día a esa clase precisamente para salir de su casa donde estaba su mamá vuelta loca pegando gritos por su hermana muerta. Ay, hasta quiero llorar por Gustavo y quiero llorar por mi inconsciencia y por mi falta de experticia en aquel momento. Entonces, este, la realidad no es disciplinaria. El aprendizaje, la atención de un estudiante en una clase no se explica por un único camino, ¿verdad? Que, em, hablemos de otro ejemplo, que no sea el de Gustavo, porque de verdad me quedé triste. Es el de otro ejemplo que tiene que ver mucho con nosotros, y ustedes se lo van a encontrar particularmente más ustedes que inclusive las maestras de primaria, que es el de la exclusión educativa. Eso ya se lo dije. Ay, perdón, espérese. Sí, esto va. Sí, el de la exclusión educativa. Mal llamada abandono escolar, y peor aún, deserción, concepto que desde ya a ustedes, no sé cuántos que hay ahorita, a ustedes 10, les pido que por favor nunca más utilicen si es que lo han utilizado. Deserción es un concepto que viene desde el contexto militar, que implica cuando un soldado se va. Y cuando un chiquito se va de la escuela, no es responsabilidad de un chiquito que se vaya de la escuela o de un muchachito, ¿verdad? La exclusión, por eso exclusión es que el sistema lo expulsa. Es el resultado de una multiplicidad de factores que parten desde las condiciones socioeconómicas, como este caso de esta imagen que les he puesto aquí, de las familias, los factores de mediación docente, que la mayoría de las veces nos pasa como el profesor del ejemplo que les puse para la tarea anterior. Ay, tienen 5 años de salir mal y yo no sé qué es lo que pasa. No me imagino que nunca pasa por mí, nunca me transversaliza un problema de un estudiante que sencillamente nunca entendió nada, se quedó 3 veces en primer grado y lo echamos. Salió. Entonces, hay un problema, hay factores de mediación definitivamente ligados con las acciones docentes. Es una persona migrante, tiene las condiciones geográficas para que tenga acceso a las instituciones educativas. Ahora que este gobierno y el que viene probablemente sigan cerrando escuelas unidocentes, entonces el carácter de complejidad viene dado. Vamos a ver, esto ya se los dije. Sí, aquí está. El carácter de complejidad viene dado por las interrelaciones entre los distintos componentes de un sistema, los cuales no son independientes unos de otros, sino que son el conjunto de relaciones que constituye la denominada estructura, la cual da al sistema la forma de organización que le hace funcionar como una totalidad. En conclusión, voy súper bien. La interdisciplinaridad es el mejor y pareciera que el único método necesario para el estudio de los sistemas complejos. ¿Cuáles son los sistemas complejos? Básicamente todos. Y educación, no sé si es el más complejo, pero anda ahí. Si no realizamos un estudio interdisciplinario de estos sistemas, lo más probable es que acabemos cosificando al objeto de estudio, lo terminemos aislando, quitándole las partes que le son esenciales para comprenderlo en su complejidad y que no pueden ser estudiadas por una única ciencia, sino por varias disciplinas. Muy bien, he hablado mucho de investigación, entonces hablemos de interdisciplinariedad e investigación.
Entonces, otra vez nos aparecen las hormiguitas cooperando. La interdisciplinariedad constituye el paradigma de la ciencia actual, se los decía yo al principio. Eh, Al menos en el campo teórico. Yo lo que sí les reconozco frente a las dudas que ustedes puedan tener en estos momentos es que parece que la práctica puede ser difícil. Eso sí les digo, pero no imposible. De ahí la tarea que les he puesto esta semana. Vean que cada uno de los casos está contextualizado en prácticas de aula. ¿Cómo puedo llevar a cabo prácticas de aula interdisciplinarias? ¿Cómo superar la hiperespecialización que se da en algunos casos? Entonces, quizás el mayor problema, la mayor dificultad provenga de nosotros mismos, de quienes investigamos, porque es imposible ser experto en todo, como nos dice Edgar Morin, ¿verdad? Que ahí es donde yo me separo del pensamiento de Edgar Morin. Ser experto en más de una disciplina, resulta ser difícil. Yo les voy a contar, yo soy psicopedagogo, músico e historiador. Y diría que soy mejor psicopedagoga que músico, a pesar de que hay una parte de mi vida que dedico, y es muy importante, la música y el arte en general, y me dedico a ello y me pagan por ello. Sin embargo, no me podría llamar la más experta. Hay un montón de gente que sabe muchísimo más que yo, pero sí sé un poquito más o sea, me siento más capacitada de psicopedagogía. Ahora, que no pueda abordar desde la mirada de la psicopedagogía y desde la mirada de la historia un fenómeno de la música, probablemente sí, pero eh, no todo el mundo trae un conjunto de carreras que le acompañen. Y ya yo no quise sacar más carreras. Hay gente que tiene más, hay gente que solo que se quedó con una porque las circunstancias de su vida le ayudaron solo con una. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la mayor dificultad es ser especialista en muchas cosas o en todo o en dos, ¿verdad? Entonces, esto en educación representa un gran obstáculo. Pero al menos yo lo que les invito es a dar un esfuerzo por intentar dar respuesta a los problemas de la educación desde diferentes miradas. Por ejemplo, lo que les decía, los llamados problemas de aprendizaje, mm, que se repiten tanto en estudios sociales, particularmente no tanto en los problemas de aprendizaje, sino el problema de desinterés que tiene el estudiante, mucha parte del estudiantado por la asignatura. ¿Cómo podemos analizarlo desde diferentes miradas? ¿Cuáles son los diferentes factores que pueden afectar el interés y el rendimiento de un estudiante? Comenzando por cómo entendemos, por ejemplo, el rendimiento académico en este país. Y cómo a veces, a veces llegamos a asimilar como un mandato que quien se sacó un 6 es peor estudiante que el que se sacó un 10, ¿verdad? Cómo estamos evaluando y qué estamos haciendo para que el que se sacó el 6, que no le andan preguntando desde sus mayores habilidades, se siente desmotivado y termina por odiar la asignatura, porque no tiene una memoria privilegiada como otros, porque la memoria, al final de cuentas, es una habilidad que se desarrolla, que se potencia. Bueno, eh, ya casi termino, pero quería parar aquí, a ver si tienen alguna consulta, algún comentario. Si ya les estoy dando respuestas para la tarea. Yo vi por ahí, ¿no? Ya un par de algunos me ha entregado la tarea, pero para los que no la han entregado, si ya tienen respuestas, comprender un poco más el tema de estudio y comprender la tarea que estamos trabajando, o alguna pregunta, o algún comentario, alguna experiencia. ¿Están ahí? Por lo menos, los perdí. Todo claro, profe, por este Muchas, lado. Sí, Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? Ayer estaba en un curso que estoy llevando yo, antier, en un curso, y el profesor decía, alguien con una pregunta, y yo decía, ay, qué aburrido, y me fui a hacer otras cosas, y yo decía, ay, que no hagan eso mis estudiantes, yo no quiero que se vayan a hacer otras cosas mientras yo hablo como una loca. Entonces,
Además de Enrique, ¿alguien más? Era Enrique, ¿verdad? El que me habló. ¿Alguien más? ¿Alguna? ¿Van comprendiéndome? Sí, profe, yo sí. ¿Quién me habló? Dayana. Dayana, es que no los estoy viendo, como estoy en modo presentación. Muchas gracias, Dayana. ¿Había otro micrófono que se quiso prender? Yo, que sí, todo bien, profe. Ay, ¿quién me habló ahí? Agnes. Agnes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a creer que la muestra de Enrique, Agnes y... Ay, se me olvidó el otro nombre. Bueno, ellos tres es representativa de todos los que están. Perdón, la tercera persona se la olvidé. Vamos a hablar ahora de interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad y educación. Entonces, en la lucha por romper esos paradigmas y mejorar la educación, la interdisciplinariedad se presenta como una máxima en este presente y más aún de cara a las complejidades que nos pueda presentar el futuro. Entonces, romper paradigmas invita, aquí está, a un nuevo estilo de relaciones entre los sujetos del proceso de mediación pedagógica y el aprendizaje. Ojo, y yo creo que ya lo he utilizado, nos aproximamos a los temas de educación y entre todos los paradigmas que hay que romper es el del concepto de enseñanza. Enseñanza es un concepto que ya no usamos porque está ligado a esa visión tradicional en la que el adulto deposita, le enseña al estudiante que se convierte en sujeto pasivo todas las verdades absolutas adultas. ¿Ok? Entonces, yo creo en el poder de la palabra y creo que los paradigmas se comienzan a romper desde lo que hablamos. Entonces, yo les invito a nunca más decir enseñanza y siempre hablar. Ahora se usa mediación pedagógica. Yo no sé si de aquí a un tiempo es un concepto relativamente nuevo, si de aquí a un tiempo vamos a encontrar uno todavía más apropiado, pero por el momento hablemos de mediación. Aprendizaje, sí, ¿verdad? Entonces, les decía que este mirada interdisciplinar obliga a nuevos estilos de relaciones entre los sujetos que participamos en los procesos de mediación pedagógica y el aprendizaje. Romper paradigmas en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones de docente-estudiante, por ejemplo, en la pedagogía del diálogo, la construcción conjunta del conocimiento, que en lugar de esa descarga de saberes que yo tengo como santo profesor que todo lo sabe, ¿verdad? Y la participación democrática de todas las partes, el intercambio de roles de docente y estudiante en la comunicación, la aceptación inteligente, creadora, desarrolladora de ese cambio actitudinal que tenemos nosotros que tener como docentes, sobre todo porque venimos de prácticas pedagógicas y didácticas probablemente muy ligadas a ese viejo paradigma. Y la incorporación también de nuevas formas de expresión individual para la construcción de nuevos significados en los nuevos contextos escolares que ustedes se van a encontrar, porque ni siquiera, ya ni hablemos yo me daría pánico en este momento enfrentarme a un aula de secundaria, pero porque hace muchísimos años que no trabajo en secundaria, pero que los nuevos contextos escolares ya ni siquiera son de los que salieron ustedes, ni los que se van a encontrar de aquí a 3, 2 años, no sé, 4, cuando ustedes se gradúen. Entonces, frente a todos esos retos, frente a las nuevas complejidades, mirada interdisciplinar, ¿verdad? Y una mirada disciplinar de mi quehacer y de los saberes que involucran a los estudios sociales. Porque además estudios sociales es además una de las asignaturas que más tiene claro ese enfoque interdisciplinario. Porque cuando hablamos, lo pensamos así desde lo básico, ya de por sí incluye a la historia, a la geografía y a la formación ciudadana. A veces incluso por ejemplo, para evitar esas miradas disciplinarias, no les separemos, no digamos, el lunes vamos a estudiar historia, el jueves es geografía y el viernes cívica. Y nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, pero los estudios sociales nos dice, y
Prats y Joaquín, bueno, Pajés, y ustedes no han estudiado eso, ¿verdad? Bueno, muy pronto lo van a estudiar. Nos hablan que por eso se ha creado esta asignatura que se llama, bueno, en el caso de nosotros, estudios sociales. Ya ella quiere ser interdisciplinar desde su propio origen, ¿verdad? Entonces, si esto no se tiene en cuenta, puede llevar a deformaciones y desconocimiento de las aplicaciones en la vida real que tiene la asignatura. Y es por eso que el estudiantado no llega a articular los contenidos, los objetivos, los resultados de aprendizaje y llega y dice, qué asignatura más aburrida, no encuentro para qué tengo que saber eso y me importa un pito y se portan mal en la clase. ¿Por qué? Porque nosotros no les explicamos desde el principio la vinculación entre todos los contenidos que estamos viendo, así sea la historia de la prehistoria o de la Edad Media, con lo que somos en la realidad y con lo que tiene que ver con nosotros. Por otro lado, esto tiene mucho debate y mucho que podemos discutirle. Desgraciadamente, no, aquí vamos a hacer como una pinceladita del tema. Yo se los dejo ahí para que lo discutan más adelante en otras clases de pedagogía y de didáctica de la historia. Algo vamos a discutir cuando nos reencontremos en la asignatura 2263, que es la que se llama Teoría y Praxis de los Estudios Sociales. Pero es una discusión que está permanente, que es como una columna vertebral que está permanente a lo largo de toda esta carrera. Bueno, por otro lado, hablando de interdisciplinaridad de educación, eh, debe atender a todos los otros componentes del proceso educativo, que cuáles son los resultados de aprendizaje, que lo he hablado mucho, y los objetivos. No sé si lo saben, no sé si están graduados hace muy poquito, pero ya no se trabaja por un gran objetivo que se alcanza mediante resultados de aprendizaje. Ya los planeamientos se organizan en torno a resultados de aprendizaje. El MEPLE tiene otro nombre, no le llaman resultados de aprendizaje, pero básicamente de la teoría es lo mismo. Ahorita se me olvida cómo le llaman, en cualquier momento me acuerdo. Indicadores, bueno, no me acuerdo. Los contenidos, los métodos, los medios, los medios que se utilicen, los recursos, la evaluación. Entonces, proponiendo una metodología de trabajarlo de manera coordinada e integral, pero ya no solo en una sola disciplina, sino entre todas las disciplinas del diseño curricular de ciencias, de sociales, de español, de artes, de matemáticas, de todas las disciplinas, ¿verdad? Un trabajo interdisciplinario en el contexto escolar debe encontrar alternativas de flexibilidad. ¿Se acuerdan ese que decía, no me toque mi parcela del conocimiento, esto es mío, no me toque mi asignatura, ni mi aula, ni mi puerta? Yo tenía una compañera de trabajo cuando sí trabajé en secundaria que decía, no me toque la puerta, estoy dando clases. Yo sentía, o sea, sentía como, estos son mis chiquitos, esta es mi puerta, esta es mi aula, este es mi espacio. Yo guardo, usted llega y me interrumpe. Entonces, esa mirada de propietario hay que superarla, ¿verdad? Entonces, les decía, alternativas de flexibilidad ante los currículos tan cerrados con los que nos tenemos que enfrentar, porque yo puedo decir aquí hasta misa, pero el día que ustedes vayan a las aulas se van a encontrar que van a decirle, aquí estudios sociales, aquí ciencias, aquí matemática. Eso le dice el currículum. Y en general, si se encuentran cierto tipo de directores o de directores académicos, que a veces los hay, les van a decir, así me gusta. ¿A quién les corresponde? A ustedes junto con los otros profesores que se encuentren con esta flexibilidad interdisciplinaria. Bueno, también, por ejemplo, en una evaluación formativa, por ejemplo, de unas realidades de aula que integren varios puntos de vista, no sé, la participación activa de los estudiantes. Les decía que la evaluación de esos resultados de aprendizaje, de cómo voy a enfrentar los contenidos, cuáles van a ser mis metodologías, mis estrategias. Permítame un segundito para tomar agua.
Entonces, para realizar una labor interdisciplinaria se precisa confluir y aunar, estoy leyendo, sí, se precisa, ajá, los distintos profesionales de cada campo del saber. Estamos hablando de trabajo en el aula, para el análisis e intervención sobre un caso concreto y sobre la realidad que lo precise. Supone también delimitar las tareas y coordinación de actividades que permitan la continuidad de tales intercambios sin totalitarismos, sin reduccionismos y sin imposiciones. ¿Ok? Muy bien. Con eso damos por terminado estos temas y me queda un temita último que les decía, que es este de por qué Edgar Morin habla de transdisciplinariedad y por qué ahí donde yo me divorcio de Edgar Morin ya no me cae tan bien. Vamos a hablar para terminar de las diferencias entre lo multi, lo inter y lo transdisciplinar. Una primera aproximación a estas diferencias se muestra en esta imagen que les estoy diciendo acá. Desde ella comprendemos que existen como niveles de complejidad, ¿verdad? De lo más básico a lo más complejo, donde lo transdisciplinar, como se ve aquí, en lo más complejo, pero vamos a verlo más en detalle aquí. Lo multidisciplinar implica la participación de dos o más disciplinas, ¿ok? En una investigación o en un estudio, en un trabajo de aula incluso, sin perder cada una su caracterización ni abandonar su propia metodología. Este enfoque es muy común en el desarrollo de investigaciones científicas que involucran a diferentes especialistas, donde cada uno aporta en la consecución desde su disciplina, la consecución de nuevas conclusiones, por ejemplo. Entonces, representa un primer nivel como objetivos comunes, pero sin cooperación. No son hormiguitas cooperando, puesto que entonces cada uno, desde sus diferentes disciplinas, se centran en una parte del problema y contribuyen desde su visión. Sin embargo, las disciplinas siguen como emparceladas. Lo que hicieron es decir, esta es mi parcela y esta es la mía, pero vamos a trabajar juntos. Usted de aquí, y yo de acá. Y generamos una respuesta. Esta y esta. ¿Ok? Entonces, el carácter de esa interacción es aditivo y no integrativo. O sea, solo compartir información. Sí, generar, digamos, que haya soluciones. Hablemos que son dos disciplinas. Ay, es que creo que algo pasa allá afuera. Mis perros se están volviendo locos. Permítame un nanosegundo. Perdón, voy a un segundito, es que los perdí a ustedes. Perdónenme un momentico. Ya estoy aquí, no ha pasado nada, estoy viva. Ok, ahora sí, volvemos a presentar. Entonces, ¿qué es lo que me dijiste, Enrique? Que era más que todo dar información de los resultados Sí, de cada campo, pero hasta ahí. sí. Yo creería que incluso se pueden generar conclusiones conjuntas, pero desde lo que cada uno investigó por aparte. Ok, la interdisciplinaridad, ya la he hablado hasta el cansancio, ¿verdad? Pero bueno, resumámoslo. En la búsqueda sistemática, la cooperación, ¿verdad? De la integración de teorías, de métodos, de instrumentos y formas para una pluralidad en la solución de diferentes problemas. Ese trabajo de cooperación, de integración, puede ser de dos
en adelante, ¿verdad? 2 o más disciplinas y su enfoque es obtener síntesis que traspasen los límites parcelarios de las disciplinas participantes. Y entonces el carácter de la intervención es integración metodológica y práctica. ¿Por qué siento que Edgar Morin con la transdisciplinariedad ya se voló? Van a ver, bueno, ustedes me dirán si están de acuerdo. Esa es mi opinión. Siempre les he dicho, yo no detento ninguna verdad. Se trata de una modalidad que trasciende y transgrede a la integración de disciplinas. Se conceptualiza como la coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas. Entonces trata de ir un paso más allá de la disciplinaridad, de la interdisciplinaridad y de la multidisciplinaridad. Entonces Edgar Morin nos dice que se trata de como una hiperdisciplina, cuyo carácter es nutrir y aportar a una mirada global. La transdisciplinariedad representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a una actitud transdisciplinaria que se plantea el mundo como una pregunta y como una aspiración. Entonces, desde todo lo que les he contado, ¿qué tienen que hacer en su tarea? Les presento 4 casos. ¿Ok? 4 casos de situaciones de aula y en cada una de ellas tienen que decirme si el profesor está haciendo, profesora, una mirada disciplinar o interdisciplinar, ¿verdad? No sé si les puse algún otro para cada práctica. Justifiquen por qué creen que ese profesor está haciendo ese enfoque en la práctica que está planteando. Incorporen una cita textual que refuerce teóricamente sus justificaciones. A varios de ustedes les puse la indicación. Las citas textuales no se ponen ahí como regadas en el texto. Las citas dialogan con lo que yo vengo afirmando o negando, ¿verdad? Y luego, lo más importante es desarrollar una propuesta de abordaje. Bueno, aquí está la transdisciplinaria. Bueno, es para las prácticas que ustedes identifiquen como multidisciplinarias. ¿Qué le pasa a esto? Espérense, se volvió loca. Hagan una propuesta para mejorar esa actividad. Para las prácticas que identifiquen como interdisciplinarias, una propuesta para una evaluación interdisciplinaria. Y para las prácticas de mediación que encuentren que intentaron hacer esta mirada global que nos dice Morín, transdisciplinaria, una propuesta de cómo coordinar y ejecutar, tomando en cuenta en todos los casos, ¿verdad? Los escenarios de la educación pública costarricense. Yo considero que la tarea es sencilla, es esta discusión de cómo traernos toda esta teoría al quehacer de las aulas y que les deje a ustedes ideas de cómo eventualmente puedo llevar miradas interdisciplinarias a mi praxis de una asignatura que ya de por sí es interdisciplinaria. ¿Hay alguna pregunta sobre esta tarea? Profe, Sí, yo tengo varias dudas. sí, dígame. La primera es donde uno debe indicar el tipo de enfoque, o sea, si es transdisciplinar, multidisciplinar, digamos, si en el texto eh, puede haber más de una o solo una de las tres hay que elegir, digamos. En principio solo una. Ahora, Angélica, si usted encuentra Sí, que hay 2 posibilidades, justifíquemelo. ¿Ok? ok. En esta justificación, incorpóreme la cita que lo refuerce. Ok. Y digamos, la otra era que en el trabajo yo viéndolo, viene, bueno, donde uno pone el tipo de enfoque, luego la justificación
Y luego viene las que dice que la cita corta, que debe ser menos de 40 palabras. Ahí donde dice cita corta es donde va la cita, pero digamos, No, la cita va dentro de su justificación. Es lo que estaba explicándoles. Tiene que dialogar con sus análisis, sus reflexiones y sus ideas. No pongan una cita corta ahí. Me encontré esta cita que habla sobre multidisciplinaridad. ¡Pling! La voy a pegar. No, póngala que, por eso puse ahí, que refuerce sus ideas dentro del texto, dentro del párrafo. ¿Lo respondí o la interrumpí? no, es que no entendí muy bien. Es que, Dígame. o sea, pero digamos, estamos hablando de una cita de lo que es el lado de APA, digamos, o es una cita diferente. O sea, O sea, es una cita de escribir. una cita teórica, un referente teórico que usted va a encontrar. Vamos a decir que en el primer caso usted encontró que era transdisciplinar. Ya ni me acuerdo cuál eran los casos. Ok, entonces me va a decir, selección del enfoque transdisciplinar. Considero que es transdisciplinar porque este profesor quiere hacer de todo y mire cómo aquí aborda, Así lo dice fulanito y tal cuando reconoce que el enfoque transdisciplinar es esto, esto, esto y esto y esto. Punto. Y cierra con sus ideas. Ya me entiendo. Y todo eso lo tiene que hacer siguiendo el formato APA. En la Universidad Estatal a Distancia usamos el formato APA, cuarta edición en español, séptima en inglés. Que ahí hay un material que también les hice yo por si tienen dudas de cómo presentar las citas. ¿Okay? Entonces, es una cita textual de un teórico que usted va a encontrar, que está en los materiales de estudio, que puedo ser hasta yo misma en el material de aprendizaje, yo escribo un poco, ¿verdad? Bueno, y otro profesor que está ahí citado. O si no, las mismas lecturas que yo les he dejado ahí. ¿Ya? Entonces usted puede encontrar desde ahí referentes teóricos que refuercen sus ideas. Ahora sí, Sí, Angélica. ya ahora sí, ya voy entendiendo. Sí. Ok. Profe, una preguntita, es que me quedé confundida con lo que está diciendo sobre las citas y la justificación. Sí, Que dígame. usted, hay un cuadro donde dice primero si hay que poner si es indisciplinar o lo que sea. Después dice una parte donde dice justificar ¿Sí? de eso, ¿verdad? Después sigue otro cuadro por aparte donde dice cita textual no mayor. O sea, ¿hay que hacerlo en ese cuadro o uno lo puede hacer normal en Word, corrido sin el cuadro, o tiene que ser exactamente con el cuadro? Usted la puede hacer por aparte, si quiere. A mí me facilita o sea, la no evaluación. es necesariamente hacerlo. No, a mí me facilita la evaluación si lo hacen allá adentro, porque entonces ya yo voy, pum, 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 pum. Pero usted lo puede hacer en otro cuadro, en otra forma, o en prosa, o como usted quiera. Lo importante es que yo me encuentre todo. Ah, ok, Pro- está bien. ¿Está bien? Profe, Sí. pero entonces sí lo podemos hacer así, digamos. Por ejemplo, yo ya los iba rellenando, ¿verdad? En el cuadrito que decía el tipo de enfoque, ya yo le puse que interdisciplinar por decir algo, ¿verdad? Sí. En la justificación donde dice estrictamente personal, de las razones ¿verdad? De la elección, ahí poner lo que yo, La entendí que por justificación, eso, sí. ¿verdad? Y Ajá. en el siguiente cuadro poner la cita que me Sí. respalde Ajá, lo que yo puse. Digamos, si exacto. podemos hacerlo así, para que Sí, vaya es como que separadito. me parece que yo no recordaba que yo misma lo había hecho así, pero entonces si está hecho así, así hágalo, sí. Si es, pues sí. Yo no recordaba que yo les había planteado el cuadro de esa manera. Es que hago muchas orientaciones, chiquillos, a mí se me enredan las cosas, seguro. Entonces sí, háganlo así. Profe, una pregunta, ya al ser un cuadro y eso, ¿no es necesario ciertas reglas específicas, como por ejemplo que la letra tiene que tener un tamaño específico? No, no, O no, por no, ejemplo, no, la no. disposición, ¿verdad? Del cuadro. Yo puedo inclusive agrandar los márgenes un poquito para que no se me pase eso, para que me quepa todo y se vea bien, más que todo. Para, Sí, sí, no, Enrique, no.
Sí, yo no, ay, pero no me han conocido en 2 lecciones, en 2 tutorías. Yo no soy tan cuadrada, no se preocupen por eso. Listo, profe. Perfecto, Ok, entonces. ok, muy bien. Entonces, aquí les dejo este mensaje para que no se les olvide. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, porque aprendemos con la cabeza, pero especialmente con nuestras almas y nuestros corazones. Nos vemos, ay, ya voy a llorar porque yo soy muy llorona. Nos vemos el 26 de marzo, si Dios lo permite. Muchas gracias. Espérense, no se vayan todavía. Espérense para cerrar aquí. Ir a ver con quiénes terminamos. Ay, muchas gracias a todos, a Marjorie que no la había saludado, María Los Ángeles, hola, y María Elena Chavarría. Muchas gracias a todos por conectarse. Dios me los bendiga. Ya vieron que el perro está aquí loco, pero hoy es más temprano que la vez pasada. Dios me los bendiga y espero sus tareas la próxima semana. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Muchas ¿Cuáles son los gracias, horarios profe. por aquello de las Muchas dudas? ¿Una gracias. dudilla o algo así Gracias, en algo? profe. Yo resuelvo dudas de lunes a viernes. Yo reviso el entorno toda la semana, lo que no reviso es fines de semana. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Muy Con agradecido. muchísimo Muy gusto. bonita la Profe, clase. muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, Profe, Julio, no te había visto. ¿Quién me habla? Angélica, dígame. yo tengo una ahorita más. Espérame, Con- Angélica, voy a detener la grabación. Listo. Ahora sí, Angélica, dígame.